Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Lo cierro, pero bueno. Ya. Primero saludarles y esperar que hayan podido descansar estos días. Sé que todos tenemos bastantes tareas y labores que realizar. Y un recordatorio. Con la primera unidad que teníamos de la asignatura Contabilidad Sociedad Anónima, que se trataba de la reglamentación de los mercados de valores, hemos hecho varias cosas. Paralelamente, Caridad está haciendo el trabajo de investigación con ustedes, que este miércoles tienen la presentación. Sé que ella ya les mandó la rúbrica y van a evaluar esa actividad, y esa actividad corresponde a parte del 30% del semestre. Y además conmigo ya hicieron la primera evaluación correspondiente al 15%, pero que estaba dividida en mapas conceptuales, en glosario. ¿Qué hicieron? ¿Qué más hicieron? Hicieron los términos, la relación de términos, y también una prueba de desarrollo. Todo eso que hicimos de la primera unidad corresponde al 15%. Y hoy día vamos a comenzar con la unidad número 2, que se trata específicamente de las sociedades anónimas. Yo también sé que con Ingrid ya revisaron las sociedades, vieron unos videos de las sociedades, levantaron las diferencias que hay entre una sociedad anónima con una sociedad de responsabilidad limitada, en general la diferencia que hay entre una sociedad capital y una sociedad de personas. Tenemos que dejar claro que el día jueves, los que están viniendo el día jueves, allí no van a haber evaluaciones, sí van a haber actividades que ustedes tienen que desarrollar, pero la profesora no va a colocar una nota. Lo que sí ella a mí me va a entregar después es una ponderación de las clases que ustedes han asistido para poder agregar esas décimas al promedio semestral. Eso fue lo que dijimos nosotros en la primera clase y lo vamos a mantener así. Yo le dije a ella que no había problemas que hiciera actividades, pero que fueran todas formativas, pero no hay una evaluación con calificación, son evaluaciones formativas. ¿Ya? Entonces, ahora, como ella ya hizo todo digamos, la nivelación, entre comillas, de todo lo que tenían que traer para enfrentar esta asignatura, creo que ahora ya vamos a comenzar con este tema de las sociedades, específicamente de las sociedades anónimas. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos la reglamentación de la 18046. Se van a tener que fijar bien, y yo en el aula les puse que la ley que está más actualizada y su reglamento está en la Biblioteca Nacional del Congreso, incluso le puse un link ahí. De manera que nosotros podamos utilizar aquella que está más actualizada, y creo que la más actualizada es del año 2009. Entonces, en esta ley 18046, nosotros vamos a encontrar todos los aspectos específicos de las sociedades en general de capital, pero en particular de las sociedades anónimas, y en general son más las sociedades que están fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Ya. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre una sociedad de capital y una sociedad de personas? Así como muy en general. ¿Cuál podría ser una gran diferencia que nosotros pudiéramos tener entre las que ya conocemos y en las que vamos a conocer ahora? Sebastián, dígame. Ya. Sebastián me indica de que la diferencia
que él ve, visualiza, está en los socios. En las de personas, como son las que nosotros conocemos, los socios están plenamente identificados y son responsables hasta el monto de sus aportes. En cambio, en las sociedades anónimas, lo que ellos hacen es dividir el patrimonio, dice Sebastián, en partes que se llaman acciones, pero los socios no están plenamente identificados, son anónimos. Si yo quisiera conocer el nombre de los que están comprando las acciones, se pueden, pero esa información es más confidencial y la tienen a disposición el directorio y la gerencia. ¿Ya? Entonces, además de esas diferencias que nosotros hemos visto, tienen diferencia en lo que es la constitución, la administración, la distribución de las utilidades, el tema de la responsabilidad de los socios y otras consideraciones que hay que tener en cuenta o criterios para diferenciar. Exactamente. El tema de los quórum, la junta. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a una sociedad de personas es más fácil, porque sabemos que está el socio A, el socio B, el socio C, tienen la escritura pública, todas nacen por escrituras públicas. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que todas las sociedades nacen al derecho privado por escritura pública y que sus labores son siempre mercantiles y están asociadas a la ley de la renta, donde están los ingresos, y allí supone que todo lo que generan acá es lucro y por lo tanto van a tener que pagar los tributos que correspondan por esa generación de utilidades o ganancias. Cuando nosotros hablamos en esta esfera, hablamos de los privados. Por lo tanto, lo público, ya habíamos dicho en alguna ocasión, que está fiscalizado por la Contraloría General de la República y allí están todas las organizaciones que pertenecen al gobierno central y todos los servicios públicos. Por lo tanto, ellos tienen el estatuto, leyes, oficios y especialmente para el tema de la contabilidad hay oficios circulares, resoluciones técnicas, tenemos la 16 y la 3 que fiscalizan y normalizan el tema de la preparación y presentación de los estados financieros. Ahora, en esta ley hay que tener claro de que hay mucha cosa legal. No sé si en aspectos legales de empresa ustedes lograron visualizar algo de la ley 18046 o solo vieron el tema del Código de Comercio, que había un IVA, que había renta. Ya. Ya, solo aspectos de constitución. Entonces, yo lo que quiero ver acá, de que en el fondo hay legalidad, hay constituciones jurídicas de las sociedades. Ustedes también revisaron la página Arma tu empresa en un día, ¿o cómo se llama la página? Ya. Tu empresa en un día, ya. Y por lo tanto, allí las únicas sociedades que no se podían constituir, ¿cuáles eran? Justamente estas. ¿Por qué? Porque estas están reguladas. Si bien la Comisión para el Mercado Financiero no regula el tema de la constitución o de la iniciación de actividades como lo hace el Servicio de Impuesto Interno, sino que fiscaliza y regula el tema de la emisión de los valores y de la inscripción de esos valores en el mercado. ¿Ya? Pero acá, como la 18046 lo obliga en ciertos aspectos de qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, no puede llegar y armar la empresa o la sociedad a través de esa página. Ahora, también ustedes se fijaron que en esa página yo ingreso todos los datos, pero después me tengo que pasar a la otra vereda del Servicio de Impuesto Interno para poder iniciar mis actividades y en el fondo levantarla y surgirla a partir del derecho privado que sería la escritura pública.
porque si ustedes se fijan allí, eran solamente ingresar datos, pero después en un momento, para iniciar actividades se necesita el extracto de la escritura pública, la publicación de ese extracto en el conservador, ¿ya? O el registro de comercio, y eso era para el servicio, ¿cierto? Y también paralelamente tenemos el tema de las patentes municipales, donde le van a otorgar el permiso para poder funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de acá? Creo que lo comentamos, dice, su origen está en la necesidad de obtener grandes capitales. Una de las diferencias que tiene una sociedad anónima también con las sociedades de personas es que ellos van a trabajar grandes capitales. ¿Qué significa eso? Sus patrimonios son mucho más elevados que un patrimonio de una sociedad de personas. En una oportunidad nosotros lo comentamos, que estas empresas representan como el 3% de todas las empresas a nivel nacional y que el 97% están las pymes, las pequeñas y medianas empresas y también las microempresas. Por lo tanto, la diferencia que ellos tienen también está en el monto de sus capitales. Dice, permite en el caso de las sociedades anónimas abiertas una mayor facilidad de transferir los derechos de propiedad sobre la empresa. No requiere acuerdo entre socios, modificación, escritura social. ¿Qué significa eso? Significa, tal como decía Pauli, aquí hay regulaciones. La escritura establece cómo yo voy a administrar, pero además, aquí como hay un directorio, el directorio también tiene sus derechos y sus obligaciones frente a la administración de una sociedad. Después, dice su existencia legal es de carácter universal. ¿Qué significa eso en derecho? Que sea universal. Exactamente, como estas empresas van a hacer oferta pública de sus acciones, no es necesario que ellos inicien actividades en otra esfera del continente, sino que más bien, si se inician acá, eso ya lo hace internacional, y no es necesario estar haciendo estos cambios. Ahora, cada sociedad se rige de acuerdo al domicilio que tiene. Ustedes se han fijado en las escrituras públicas que a veces dice, la empresa tiene este domicilio. Ahora, legalmente y en derecho, ¿para qué es bueno saber dónde está el domicilio de una empresa? Porque si yo tuviese una casa matriz en España, diría, el domicilio de la empresa es España, Valladolid, por ejemplo. ¿De qué sirve eso en derecho? ¿Alguien sabe? Ya, no sé si el profesor de Derecho les comentó que ante los juicios, las demandas, uno tiene que ir a demandar a la empresa donde está el domicilio y ahí tienen que comparecer. Entonces, cuando incluso uno firma un contrato de trabajo, se tiene que fijar dónde está el domicilio. Si yo firmo un contrato con una empresa que tiene una sucursal acá en Valparaíso, pero su casa matriz está en Santiago, lo más probable es que la dirección sea Santiago. Y yo, ante cualquier reclamo como trabajador frente a ese empleador, voy a tener que buscar un tribunal o un juzgado que esté en Santiago dentro del domicilio para poderlo demandar. Y allá voy a tener que comparecer y todo. Un ejemplo típico son el tema de las patentes. Cuando a mí me pasan un parte por estar circulando en otra ciudad, a mí me pasan un parte, pero yo lo tengo que ir a pagar o asistir al juzgado en el lugar donde me sacaron el parte. Entonces, de repente esas cosas son complicadas porque usted iba de pasada por Los Vilos y le pasan el parte, pero usted iba al sur, le detienen los documentos, no puede pagar de inmediato, tiene que pedir audiencia con el juez y eso se demora. Es decir, tiene que volver a Los Vilos
en alguna otra oportunidad recuperar sus documentos y a pagar el parque. ¿Ya? Bueno, es una cosita por si acaso lo sabían o no lo sabían. Y por su... Ya. ¿Ahora? Ya, pero no inmediatamente. En ese mismo minuto. Ya, ya. Entonces hay cosas que saber también cuando usted maneja y no llegar y aprender a manejar, sino que además aprenderse todas las reglas del tránsito. Ya. Vamos a pasarnos a este artículo número 1. Miren, la A se me transformó, o sea, la O se me transformó en A. El artículo 1 y 2 dan las generalidades de las sociedades y dice que la sociedad anónima es una persona jurídica. Ya. Inmediatamente uno dice, bueno, ¿y qué diferencia tiene con una persona natural? ¿Cómo yo puedo decir, sí, esta es una persona natural y esta es una persona jurídica? Una persona natural también puede tributar y una persona jurídica también. Ya. Pero ¿dónde estará la diferencia? Ya. Pero ambos tienen una identificación. Pero yo, por ejemplo, digo, la empresa EIRL, no sé, fuentes, y también digo empresa limitada, o sea, empresa fuentes limitada, pero también digo empresa fuente SA y empresa fuente SPA. ¿Qué diferencia habrá entre eso? Todos tienen una identificación, ¿ya? Pero ¿habrá diferencia entre que la persona natural sea individuo por sí solo y la persona jurídica? Dígame. Ya. Como los que están en la pantalla no escuchan, su compañero me indica de que las diferencias están en que una persona jurídica se conforma de un conjunto de personas naturales. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona natural es el individuo único. En cambio, la sociedad o la persona jurídica se conforma por más de cuántas personas naturales. Ya. Ya, pero cuando uno dice que una persona es jurídica, uno dice que es una sociedad, ¿cierto? Hay más de un individuo. Y las diferencias van a estar en los derechos y obligaciones que van a tener, tal como dice su compañero, que en el fondo yo voy a tener diferentes derechos,
diferentes obligaciones y, por supuesto, la diferencia radical es que yo identifico a una persona con su apellido, pero cuando está dentro de la persona jurídica es más difícil ubicar el apellido de la persona. ¿Ya? Dice, formada por la reunión de fondo común suministrada por accionistas. Aquí la diferencia, todas las empresas tienen un fondo común porque se genera con un capital, pero aquí sí que está la diferencia que decía Sebastián del tema de los accionistas. Acá los socios se llaman accionistas. ¿Y por qué se llaman accionistas? ¿Qué es un accionista? Ya, una persona que posee acciones. Y la acción era una parte del patrimonio de una empresa, ¿cierto? Dice, responsable solo por sus respectivos aportes. ¿Cuál era de la sociedad que uno era responsable hasta con el patrimonio propio? Ya, es que las encomenditas están separadas. Ya, pero hay una de las sociedades de personas que eres responsable hasta con tu patrimonio. Esas responden. O sea, hasta el aporte que hacen, pero yo les pregunto, ¿habrá alguna empresa que yo tenga que responder con mi patrimonio propio? ¿Cómo se llamaban esas? Que ya la gente casi no las hace. Sí. ¿Se acuerdan de las colectivas? Ya. Hay sociedades que se llaman colectivas, que esas sí no limitan el aporte. Y por lo tanto, son responsables hasta con su patrimonio propio. Podríamos hacer un paréntesis entre definir lo que es patrimonio propio y lo que es patrimonio de la empresa. ¿Cómo yo puedo diferenciar que esto es del socio como persona natural y el patrimonio es de la sociedad? Ya. Ya. Y cuando hablas de aporte, Paulina está diciendo que nosotros identificamos el patrimonio de una persona o de la sociedad en la escritura pública cuando hacemos los aportes. La pregunta ahora es, ¿los aportes son solo en bienes o derechos? ¿Ya? Pero además, ¿yo puedo aportar deudas? Ya. Entonces, el patrimonio propio sería aquel que la persona natural tiene y hace la diferencia entre los recursos y los derechos que posee, menos las deudas que posee. Ahora, ustedes se han preguntado cuál es su patrimonio. Usted tiene una casa, tiene un auto, tiene un crédito hipotecario, tiene un crédito consumo, no sé, se compró un televisor y debe 36 cuotas. Entonces, en el fondo va haciendo el balance, pero va mirando solo lo particular de la persona. En cambio, cuando hablamos de patrimonio de las empresas, nosotros nos pasamos a los bienes, derechos y deudas y obligaciones que tiene en conjunto la empresa. ¿Cuál es la idea? La idea es que no se confunda el patrimonio propio del socio con el patrimonio de la empresa. Por allá en ese boletín técnico número 1 que existía, había un principio contable que se llamaba entidad contable. Y esa entidad contable decía que nosotros teníamos que hacer la separación entre lo que poseía el socio en forma particular de lo que le pertenecía a la empresa. Ahora, ¿por qué es importante hacer eso? Porque como son responsables hasta el monto de los aportes,
ya no tocarían mi patrimonio propio, mi patrimonio particular. Cuando yo tengo una sociedad conyugal, quizá hoy día la gente no se casa mucho, pero cuando hay una sociedad conyugal, quiere decir que no hay separaciones de bienes, allí hay que tener mucho cuidado porque cuando uno de los cónyuges arma una sociedad, tiene que pedir autorización a la otra persona. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque si yo no hago separaciones de bienes, las malas administraciones de los recursos pueden llevar a que el otro cónyuge que no es socio de esta empresa sea responsable de las malas acciones de la sociedad donde está su otro cónyuge. ¿Ya? Hoy día, ¿podemos hacer cambio en eso? Si yo me he casado sin separaciones de bienes, sí, hay un sistema de cambio para el tema de la tributación. Pero también tenemos de aporte el artículo 150 del Código Civil, donde nosotros podemos hacer nuestros negocios asumiendo de que trabajamos y aportamos a partir de la renta que se genera en ese artículo 150. Hoy día todavía hay complicaciones con el tema de género, de la mujer y del hombre, que muchas veces uno tiene que pedir autorización a su cónyuge para hacer algunas cosas. ¿Ya? Pero esas cosas han ido cambiando y yo creo que hay un poco más de apertura y la mayoría, yo lo he visto, de los nuevos matrimonios que se casan con separaciones de bienes. ¿Ya? Ahora, eso no quita de que lo que compren en conjunto cuando están en matrimonio, en sociedad, después sea la repartija para ambos iguales o dependiendo de lo que tengan escriturado. Dígame. A ver, siempre acá en este caso es más fácil porque está en la junta, ¿ya? Pero cuando tú tienes una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de personas, es el común acuerdo. Ahora, ¿por qué lo quieres revocar? ¿Hizo alguna acción ilícita? ¿No cumplió con los compromisos? ¿Tenía que aportar, no sé, o enterar sus aportes mensualmente y no lo hizo? No sé, depende de las condiciones, pero sí se puede hacer. Inmediatamente. Lo mandas al comité de ética y fuera. Ya, las de personas naturales, o sea, de la sociedad de personas es más complicado, porque ahí no tienen comité de ética. En cambio, estas sociedades anónimas sí están obligadas a tener un comité de ética, un comité de auditoría. ¿Ya? Ahora, lo más cómico es que tienen comité de auditoría, pero no hay auditores dentro del directorio. Y están a cargo otras personas que no son auditores. Paulina, usted me quiere hacer una consulta. Ah, allí no sé si decía explícitamente de que la organización que podía tener acceso a esos dividendos era la compañía de bomberos. Ya. Ahora, es posible, porque nada es imposible, de que hay socios, la consulta que hace Paulina, ¿qué hago con aquellos dividendos que no son rescatados por los accionistas? Ahora, ¿por qué pudiera ser que un accionista no cobre sus dividendos? A lo mejor falleció y nadie tiene idea, los deudos no tenían idea de que él tenía esas acciones, a no ser que vayan, revisen la casa, encuentren algún dato. Ya, ahora, se supone que si el socio en 2, 3 años no da luces, ustedes tendrían que averiguar qué está pasando con el socio, ¿cierto? O en este caso con el accionista. Sí, es cierto, si ellos no reclaman, las sociedades tienen que repartir esos dividendos a la compañía de bomberos. Por ahí decía. Y a mí me parece bien, quizá a lo mejor se podrían sumar otras organizaciones. Ya. ¿Sí?
No, lo que pasa es que en este caso de la sociedad anónima no constituye herencia, como el otro. O sea, lo que tú puedes hacer es, con tus acciones, dársela a quien desees. En cambio, en las otras sociedades, todo constituye herencia. Y te haces cargo de las deudas y de los derechos. ¿Qué otra cosa importante decía? Decía que es administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. Ya vamos a ver cuánto duran los miembros del directorio. Aquí es importante porque ya el tener este consejo en la parte superior, igual he revisado, son pocas las mujeres que constituyen los directorios. En una empresa que estuve revisando de modelo, una mujer y 5 hombres. ¿Ya? Eso también ha ido cambiando porque antes no había ninguna mujer en los directorios. Pero lo importante es que son revocables, que se van a cambiar. Una de las cosas que ha solicitado la superintendencia de la época cuando empezaron todos los fraudes es que los miembros se fueran cambiando, no permanecieran eternamente. Igual, en algunos casos, ellos pueden permanecer más tiempo, pero la idea es que los vayan no sé qué le pasó a Luis. Ya, los vayan cambiando. Ya habíamos dicho que la sociedad anónima siempre es mercantil. Dice, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil. Ustedes que estudiaron algo de derecho civil. ¿Qué será eso? Mercantil lo entendemos, ¿cierto? Que está asociado al negocio, al lucro. ¿Ya? ¿Y lo de civil? ¿Quién ve, quién puede ver o quién puede opinar respecto al negocio de carácter civil? Y ahí le vamos a dar una tareita entonces. Ay, no sé por qué siempre se me queda pegado esta cosa. Ya. Aquí vamos a resumir algunas de las características que ustedes me dijeron. Primero dice, es una persona jurídica, esto es persona ficticia capaz de ejercer derecho y contraer obligaciones, y eso está en el artículo 545 del Código Civil. Y se requiere la formalización mediante contrato, es decir, mediante una escritura pública. Está formada por la reunión de fondo común, que está en las sociedades de capital. Fondo común está suministrado por accionistas responsables solo hasta el monto de su respectivo aporte, administrada por mandatarios revocables, que sería el directorio. No aparece figura de los socios en razón social y es siempre mercantil. ¿Ya? Como las características generales. Por ejemplo, Falabella S.A. No aparece el nombre de una persona. Ripley S.A. Una sociedad anónima. Pero yo busqué otro ejemplo y decía David del Curto S.A. ¿Ustedes ubican a David del Curto? ¿O les suena algo? Ya. David del Curto tiene que ver con la agricultura, con las frutas, por allá por la región de O'Higgins, Rancagua parece, como más hacia el sur. Bueno, ese personaje ya murió en el año 83, pero generó una tremenda empresa, pero son sociedades anónimas cerradas. Ya vamos a ver la diferencia entre una sociedad anónima abierta y una sociedad anónima cerrada. ¿Qué otra de anónima cerrada vi que me llamó la atención? David del Curto, bueno, ahí se las traigo. Ya, ¿estaban copiando? Ya me devuelvo entonces.
Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Si yo quisiera conocer cuáles son los socios, tengo que indagar en la memoria o los documentos que tiene la empresa. Ahora, yo puedo encontrar que los inversionistas, los accionistas son personas jurídicas también. Una persona jurídica puede tener inversión en otra empresa jurídica. Sí. Entonces ahí es más difícil saber porque yo me tendría que meter a la otra sociedad y ver quiénes son los que componen los accionistas. ¿Ya? ¿Vamos ok ahora? Sí. Y puede conformar otra. Sí. Ahora, cuando uno lo ve desde el lado del ilícito, ahí donde tú dices, uy, yo puedo crear esta empresa para trasladar capitales de esta otra empresa y cuando me revisen esta, va a estar súper bien, pero la que va a tener problema va a ser esta otra. Voy cambiando los contratos, proveedores, factúrenme con esta empresa y ahí empieza toda una cadena. Y cuando tú vas a mirar en la pirámide, encuentras que está el hijo, la hija, el yerno, la nuera, la esposa, ya nietos, ahora están los nietos. Porque ustedes tienen que pensar que toda la mayoría de las sociedades anónimas cerradas son de empresas familiares potentes, millonarias. Entonces ellos en el fondo dejan sus recursos dentro de la familia. Y hoy día ya están los nietos, los bisnietos, porque hay gente que ha generado las empresas por allá por el año 30, 40. Esos ya no están, pero sí están los abuelos todavía. ¿Ah? Ya. Ah, lo que pasa que ahí, ya, voy a repetir porque a lo mejor no escucharon. Eh, hay personas que dejan a sus nietos acciones o derechos de las sociedades, pero como son menores de edad, lo que tienen que hacer ahí es actuar a través de fideicomisos, que es otra figura legal que mientras la persona no cumpla los 18 años o la edad que se establece para hacer y deshacer contrato, hay un fideicomiso, que es una figura que en el fondo es como el tutor. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo también se ve eso? Cuando tú contratas un seguro para un niño o una niña y tú dices, bueno, ¿y qué pasa si yo me muero, que soy la madre, o si se muere el padre, que también sería el otro responsable? Tú tienes que dejar a un tercero para que te administre los fondos de ese seguro hasta que ellos cumplan 18 años. Ahora, los fideicomisos igual traen una cantidad de cláusulas porque no es llegar y ser fideicomiso. ¿Ya? Lo más probable es que ahí el fideicomiso sea el padre, que sea el hijo de esa persona que está dejando, no la madre, que a lo mejor no es la hija de la persona que está dejando la herencia. ¿Ya? Ahora, tú lo puedes hacer. También hay una ley de herencia, pero con la ley de herencia también hay un juego. ¿Cuál es el juego del día de hoy? Y que a lo mejor, no sé, ustedes también pueden tener abuelos que tengan propiedades, por ejemplo. ¿Qué se hace? Se generan sociedades anónimas por acciones. Y esa sociedad anónimas por acciones tiene la particularidad que una persona natural la puede constituir, una sola, y después puede ir agregando. Entonces, ¿cuál es la idea? Como el impuesto a herencia ya no es fácil, si yo tengo una casa se la voy a pasar a mi hijo, yo digo, ya, quédate con la casa. No es llegar y hacer eso, sino que tiene que pasar por una venta. Hoy día es ficticio, pero como está ya la ley de la renta modificada, tú tendrías que pasar por un proceso de venta legal o hacer el tema del testamento y pagar los impuestos de la herencia. Entonces, ¿qué ventaja te genera la sociedad anónima, la sociedad por acción?
todos los bienes los ingresas a esta sociedad y los administras desde allí. Y tus hijos, hijas, pueden formar parte de esta sociedad. Tienen que tener mayores de 18 años, sí. Igual tienen que tener una renta, porque no cualquiera va a ser socio si no tiene renta. Entonces, lo importante es que cuando tus hijos o tus hijas ya tengan una renta, tú le puedas ir traspasando los bienes. ¿Dónde va a estar el tema? En que si la propiedad tiene crédito hipotecario asociado o créditos asociados, tiene que la persona que lo recibe tener renta para seguir pagando el crédito. Entonces, ¿cuándo conviene más traspasar? Cuando yo tengo una propiedad sin deuda. Ahí es más fácil. Ahora, ustedes saben que si se vende una casa, se muere el padre y deja en herencia a la mamá con los hijos, con las hijas, hay que hacer la tramitación para que le corresponda la mitad a la esposa y de la otra mitad se divide en todos los hijos y de todo eso, de la otra mitad también le corresponde una parte a la señora. ¿Ya? Depende del global complementario, pues se ingresa como ingreso en la tabla, quizás no te lo cobran en el mismo momento, pero después te lo cobran cuando tengas que tributar. Algunos lo pueden pagar de inmediato y después lo utilizan también como crédito. ¿Ya? Pero son cosas que van sucediendo. Veamos las clasificaciones. Ya, aquí las clasificaciones están en este artículo número 2 y tenemos las abiertas que las había mencionado, las cerradas, pero nos vamos a encontrar con unas especiales. Las abiertas tienen la particularidad que hacen la oferta pública de sus valores. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esos valores se deben inscribir en el registro y por lo tanto quien las autoriza allí es la Comisión para el Mercado Financiero. Ahí ahora hay un cambio porque como antes trabajábamos con la SBS, hoy día ya el artículo 2 se cambió totalmente. Fíjense en eso porque hay un artículo 2 de antes del año 2009 y la última modificación creo que fue el año 1999. Por lo tanto, el artículo 2 es totalmente distinto al que aparece el día de hoy. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser estas especiales? Las especiales también están reguladas por la CMF, pero fíjense, corresponde a las aseguradoras, reaseguradoras, la administradora de fondos mutuos, las bolsas de valores y otras. Y cuando va a calificar la cerrada, dice cualquiera que no sea abierta ni especial. Y uno dice eso, entonces estas no van a inscribir sus valores en la bolsa, ni se van a incluir en estas que son especiales. Pero recordemos que no todas las cerradas se obligan voluntariamente a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Algunas, por ejemplo, la David del Curto que yo le mencioné, que es de las frutas, y otras yo las puedo buscar en la Comisión para el Mercado Financiero y va a aparecer. Pero hay otras sociedades cerradas, anónimas cerradas, que uno pudiera pensar de alguna persona importante, ustedes conocen alguna empresa familiar potente, está constituida como sociedad anónima cerrada, pero no hace oferta pública ni tampoco está fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Ya? Ahora, de estas, las que más conocemos son las bolsas de valores. Dijimos Nueva York, Londres, Santiago, me imagino en el país asiático también existen otras bolsas. Ya. Entonces, quiero que revisen el artículo número 2, porque está cambiado en relación a qué es una sociedad y cómo se clasifica. Otras generalidades. A partir de la ley 18046 se eliminó la intervención de la CMF ex SBS. ¿Cómo puede ser que sea inectable si estoy conectado a una red?
Chicos, ¿me escucharon bien? Ya. Esto era lo que yo les decía. A partir de esta ley, antes la SBS intervenía en el tema de la Constitución, decía cuántos socios había que tener, que el patrimonio tenía que estar en un porcentaje de los socios, ¿ya? Pero hoy día el artículo 2, pongan atención, y dice, en la formación de la sociedad anónima solo se requiere la autorización de las sociedades especiales, es decir, las aseguradoras, reaseguradoras, administración de fondos mutuos, las bolsas de valores y otras. Por ahí encontré otras. La tramitación se inicia con la preparación de la escritura pública. Ya, eso ya lo dijimos, están todas las cláusulas allí. Cuando hagan el trabajo con el taller, van a ser de temas, no de que revisen el articulado 1 hasta el 10, un grupo. No, la idea es que vean constitución, administración, distribución, porque allí van a ir cruzando todos los articulados. Por supuesto que van a haber artículos que no van a entender mucho, pero otros sí les va a llamar la atención. Ya. No, no te sirve mucho. Las especiales. Ya. Ahora, ¿es bueno o no? Imagínate las aseguradoras que hoy día están metidas en el tema de las pensiones también. O sea, yo hubiese tirado como especial también a las AFP, pero ¿de dónde se toma la aseguradora? Porque imagínate, tú aseguras tu vida, aseguras bienes, aseguras pensión, y lo más complicado es la pensión. Es cierto que las aseguradoras a veces tienen mayor rentabilidad. Hoy día, si ustedes escucharon, las rentabilidades bajaron incluso en los fondos más conservadores, pero las aseguradoras lo que hacen, entre comillas, es que te aseguran una rentabilidad mínima, independiente de lo que ocurra en el mercado. ¿Son buenas? Sí, son buenas, pero hay que leer todo lo que significa y los riesgos asociados a ello. Hoy día no convenía dejar el dinero en la cuenta 2 del retiro. Había que sacarlo de la AFP y llevarlo a una aseguradora o una administración de fondos mutuos. No había que dejarlo allí. Yo fue lo primero que les dije a mis colegas, porque claro, uno tiene miedo y dice, no, que mi dinero va a sufrir pérdida, pero en definitiva, si lo dejas en la misma empresa o la misma sociedad que te estaba generando estos problemas de las rentabilidades bajas, lo que tienes que hacer es sacar el dinero de ahí. Ahora, oportunidades en el mercado hay muchas y ustedes después lo van a revisar. Ese tema de la finanza también es interesante, ese campo donde yo voy visualizando todo el tema de las rentabilidades. Cuando tengan algo de dinero, vean las cooperativas también, es otra alternativa. Las cooperativas hoy día están mucho más abiertas a recibir ya socios a partir de los 18 años que generen renta. Y las cooperativas también le garantizan una rentabilidad mínima anual. Que eso es importante. Ahora, si usted el dinero lo quiere de inmediato, por supuesto que tiene que ir a generar fondos mutuos o depósitos a plazo. Porque si saca el dinero, va a perder el interés. Ya. ¿Qué otra cosa tenemos de diferencia entre las sociedades anónimas abiertas y cerradas? Lo primero que ya habíamos dicho, que las sociedades anónimas abiertas son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero y las sociedades anónimas cerradas no son fiscalizadas, pero ahí hacemos el alcance que sí hay sociedades anónimas cerradas que voluntariamente se acogen a la fiscalización de la CMF. Ahora, ¿cuándo yo voluntariamente me podría acoger a la fiscalización? Ya, pero yo aunque no esté fiscalizada, igual puedo pedir un préstamo. Ya, piensa un poco más allá, sale un poco de la esfera de lo que es el banco y el préstamo. Eh, ya, podría ser porque si yo estoy fiscalizada, van a estar los estados financieros,
y la gente los va a poder visualizar. Pero también tienen que pensar en lo que se hace. ¿Cuál es el giro que yo tengo? ¿Será un giro importante? ¿Será que en algún minuto yo puedo hacer oferta pública de mis acciones y me puedo transformar de cerrada a abierta? ¿Ustedes creen que una sociedad anónima abierta se puede convertir en sociedad anónima cerrada? ¿Qué creen? Ya, ya. Sí es posible. Incluso cuando nosotros, si nosotros la estamos creando, no sé si se acuerdan de las sociedades de hecho, que seguían toda la tramitación. Por ejemplo, ustedes entraron a la página, crearon la empresa, todo, y llegaron en un minuto y no entregaron un documento. Pero el Servicio de Impuesto Interno igual les dio la posibilidad de iniciar las actividades, pero les dio un plazo. Y en ese plazo se constituye como una sociedad de hecho, no es responsabilidad limitada, no es por acción, no es colectiva, sino que para que todos los compromisos que usted asumió en ese periodo puedan llevarse a cabo. Y les da un plazo para constituirse nuevamente. Entonces, puede ser que estas se consideren nulas porque no cumplieron todos los plazos ni cumplieron todas las obligaciones que le establecieron para constituirse como tal. Y en esa nulidad tú dices, ya, ¿sabe qué? No voy a hacer sociedad anónima abierta, no voy a hacer oferta pública a mis acciones, voy a quedarme encerrada. ¿Ya? Y después la cerrada, cuando ya empiece a funcionar, en algún minuto se puede constituir abierta, pero depende generalmente de los rubros, de las cosas que tú puedas ofrecer y de los capitales que quieras obtener. Porque si la sociedad anónima cerrada es una empresa familiar que sea potente en patrimonio, no necesita de grandes capitales que le presten el dinero, ¿cierto? En cambio, acá, cuando a alguien se le genera una idea de negocio, va y va a captar grandes capitales en el mercado, pero haciendo oferta pública de sus acciones. Vamos a diferenciar aquí, porque ustedes también conocen las sociedades anónimas deportivas. Esas son distintas. Ellas igual hacen oferta pública de las acciones, porque ustedes pueden comprar acciones de sus clubes favoritos, ¿sí o no? No hay nadie fanático, así que tenga una acción del Colo-Colo, de la Chile. Yo creo que sí. No, parece que no se divide en el tema de deportivo. Habría que averiguarlo, ¿ya? Pero hay, la Católica también creo que es sociedad, ya. ¿Y cuánto vale una acción? Ya. ¿Tiene alguien? Del Guanderito. Ahí, bueno, ha ido ganando, no sé el fin de semana se jugar. La otra cosa importante, deben ser auditadas y estas pueden ser auditadas y o inspeccionadas. Recordemos que nosotros teníamos dos entidades de apoyo que eran importantes, los inspectores de cuentas y los auditores externos y las empresas auditoras externas. Entonces, estas sí o sí tienen que ser auditadas y cuando revisemos las memorias se van a dar cuenta que viene el informe de auditoría de una empresa auditora. Entregan información periódica a la SBS, aquí, bueno, ahora es CMF, vamos a cambiar ahí, y no entregan información a la SBS. Yo igual me metí a buscar los estados financieros de David del Curto y dice no disponible, pero sí está la memoria. Y al estar la memoria, en la memoria incluye los estados financieros. ¿Ya? Vamos a cambiar al tiro eso que diga CMF.
acá vamos a entrar en las características del capital de la sociedad anónima. Fíjense que esto después les va a servir para ir tomando nota de saber qué temas les gustaría trabajar. Yo le he dicho a la profesora que les dé libertad de elegir las temáticas, porque a veces uno se siente más cómodo con un tema que otro. A lo mejor a algunos les gusta más el tema de derecho, a otros les gusta más el tema del patrimonio. Entonces, ya dijimos que el capital de una sociedad anónima está constituido por acciones. Eso está establecido en el artículo 11. Compran y pagan acciones, que serían los accionistas, que son los dueños de esas acciones, y está administrada y responden a los accionistas este directorio que está establecido en el artículo 31. La verdad que yo traje el artículo 31 porque me pareció importante y le vamos a dar una lectura rápida. Dice, la administración de la sociedad anónima la ejerce un directorio elegido por la Junta de Accionistas. Ya, entonces ya me dicen allí que hay juntas de accionistas. Ya vamos a ver que existen dos tipos de juntas de accionistas. Los estatutos de la sociedad anónima deberán establecer un número invariable de directores. ¿Qué significa eso? Número invariable. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 6. Ya. Dice, la renovación del directorio será total y se efectuará al final de su periodo, el que no podrá exceder de 3 años. Es decir, cada 3 años nosotros vamos a tener un directorio nuevo. Pero aquí viene lo otro. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. O sea, pero hay que elegirlo nuevamente, hay que ir a las votaciones y todo. A falta de disposición expresa de los estatutos, dice, se entenderá que el directorio se renovará cada año. O sea, si yo no digo que lo voy a renovar cada 2 años o cada 3 años, cada año voy a tener que renovar. El directorio de las sociedades anónimas cerradas no podrá estar integrado por menos de 3 directores y el de las sociedades anónimas abiertas por menos de 5. Y si en los estatutos nada se digiere, se estará a estos mínimos. Y aquí hay otra cosa importante. A lo mejor la invariabilidad de los miembros se refiere a que sea impar, porque al haber par siempre puede ser que al votar siempre haya un empate, ¿cierto? Después, sin perjuicio de lo anterior, dice, si la sociedad anónima abierta debiere designar al menos un director independiente y constituir el comité a que se refiere el artículo 50 bis, el mínimo directorio será de 7. Ya, ¿a qué se refiere esto? Tenemos que tomar en cuenta que dentro de todos los directores tiene que haber un director independiente. ¿Por qué? Para evitar este tema de los casos ilícitos de los fraudes. Recordemos que el directorio se levanta también con el tema de los fraudes. Entonces, aquí es donde hay algunas modificaciones, por eso se estableció el 50 bis, pero sigue siendo impar. Agrega un director independiente que no tenga nada que ver con la institución, pero su número tiene que llegar a 7. ¿Ya? Porque en el fondo tiene que ser impar. Ya. Este artículo era importante porque tiene relación con la administración. Ya. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Juntas, dijo, juntas de accionistas. Tenemos 2, ordinaria y extraordinaria. Está establecido en el artículo 55. En el 31 al 33 dice que las sociedades anónimas deben tener un mínimo de 5 integrantes en el directorio y la sociedad anónima cerrada mínimo de 3 integrantes. Y la duración máximo es de 3 años, renovados indefinidamente en sus funciones, y si nada se dice, cada año tenemos que renovar. O sea, yo podría decir, renuevo cada 2 o cada 3, porque la obligación es que al menos sea en un año. ¿Ya? Esas son unas fotos que saqué de algunas empresas. Miren, puro hombre. Ahí donde, mire. Eso es lo que tenemos que cambiar nosotros.
Ya. ¿Cómo nos vamos a organizar entonces con el tema de las juntas? Ya dijimos ordinaria y extraordinaria, pero aquí hay que tomar en cuenta que, qué cosas son las que se aprueban en cada una de las juntas. Está establecido en el 56 y en el 57. En la ordinaria tenemos la aprobación o rechazo de los estados financieros, que eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una normativa que se llama la NIC 10, Norma Internacional de Contabilidad, que establece que para realizar ajustes posteriores a la confección de los estados financieros, se debe tomar en consideración la fecha de aprobación de los estados financieros del directorio. Entonces, es sumamente importante para nosotros saber cuándo ellos van a aprobar esos estados financieros, porque ahí establecemos el periodo de ajustabilidad y de no ajustabilidad. Ahora, a lo mejor en este minuto no le toman asunto, pero cuando ya estén metidos en el registro de las normas internacionales, van a decir, oh, pero un socio se fue a la quiebra y ya habíamos cerrado el estado financiero, ocurrió un incendio, ya no tenemos las maquinarias que teníamos al 31 de diciembre. Todos esos hechos posteriores que pueden ocurrir una vez que ya hemos cerrado los estados financieros, nos ayuda esta aprobación posterior y nos ayuda esta normativa internacional también. ¿Ya? Nombran al directorio, nombramiento de los auditores y o inspectores de cuenta, que es importante para nosotros. Distribución de la utilidad, eso es súper clave. También es un tema que se puede averiguar, que se puede tomar para esta segunda unidad, cómo se distribuyen las utilidades. ¿Y qué pasa, como decía Paulina, si los socios, en este caso accionistas, no retiran? ¿Y cuál es la obligación que tiene la empresa, tanto en la distribución como en el registro? ¿Cuándo yo lo pago? ¿Cómo lo pago? Si me demoro en pagar, ¿lo pago reajustado? ¿Qué unidad monetaria utilizo para el reajuste? ¿Se genera un reajuste positivo o negativo en la empresa? ¿Lo tengo que reconocer? Distribución de los dividendos también es importante. ¿Ya? Y en el extraordinario, ¿qué vamos a revisar? El cambio del objeto social, al menos, en dividendo. ¿Ya? Cambio de objeto social, eso va a ser extraordinario. No sé, había hecho una labor de explotación de litio y hoy día me voy a cambiar a una explotación de cobre. O cambio radicalmente, explotaciones mineras, me voy a un rubro de explotaciones agricultura, no sé. Modificación de la sociedad, disolución y liquidación, y cambios de domicilio. Fíjense que es importante el cambio de domicilio. Una junta extraordinaria lo está tratando. No, yo me voy a cambiar de domicilio. No. ¿Y cada cuánto tiempo se tienen que reunir? ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Y creo que ahí está ahí que llegaba la lámina. Ya. Yo creo que hay que darle tiempo a que... Ya. A mí me parece bien porque ustedes se van a dar cuenta que los que conforman la junta no es solamente el directorio, también están los gerentes, y los gerentes no son menores. ¿Ya? Yo quería mostrarle antes que saliéramos al receso, déjenme escapar aquí, déjenme buscar otra cosita.
Ya espéreme un poquitito que quiero mostrarle una cosita. Ya. Antes de irnos al receso, quería mostrarle esta parte de los ejemplos. Ya. ¿Y qué le pasó? Estas son las sociedades anónimas abiertas. Ya dijimos que estas son, se inscriben voluntariamente o por obligación legal su acción en el registro de valores. Está establecido en el artículo 1 de la 18046. Son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero en la relación a la emisión de sus valores. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Falabella y AgroSuper. Falabella, ustedes saben que es una empresa de retail, pero si ustedes se fijan, generó otra empresa que se llama falabella.com. Y ahí tiene a Linio, tiene a CMR, tiene todas las empresas que nosotros mismos le compramos a estos. ¿Ya? Fueron habilosos y generaron la empresa virtual. Y AgroSuper, fíjense que no solamente tiene pollo o pavo, tiene cerdo y tiene otras empresas y otros productos. Entonces, como nosotros después vamos a hacer un trabajo de las análisis de las memorias, la idea es que cada equipo de trabajo vaya eligiendo una empresa de servicio, una empresa industrial, una empresa comercial, una empresa financiera, y nos vamos a ir moviendo acá. Si yo me meto a la CMF, ingreso a CMF, voy a encontrar los estados financieros de estas empresas. Y las memorias también están allí. Al receso vamos a seguir. ¿Cuáles serían sociedades anónimas cerradas? No fue fácil, me acordaba de alguna, David del Curto, y la otra que busqué era la Villa Veramonte. La Veramonte está en Casablanca, camino Casablanca por allá. ¿Ya? Estas dos sociedades anónimas cerradas voluntariamente están acogidas a la fiscalización de la CMF. ¿Ya? Por eso vamos a encontrar sus memorias anuales, pero no vamos a encontrar los estados financieros, porque ellas no están obligadas a entregar esa información. Y por último, eran las sociedades especiales, que dijimos que están las indicadas en el título 13 de la Ley de Sociedades Anónimas, tales como compañías de seguro, reaseguradora, la sociedad anónima administradora de fondos mutuos, las bolsas de valores, que están en el artículo 2 de la 18046. Y aquí ustedes encuentran compañías de seguro, Liberty, BCI, Penta, Magallanes, RCA y otras. Acá están las de reaseguro, no, estas son de fondos mutuos, Core Capital, Inversiones Security, Santander y otros. Y aquí están las bolsas más grandes del mercado. Habíamos dicho la de Nueva York. También habíamos mencionado nosotros la de Londres. Está Tokio, Shanghái, Euronext, y la de Santiago no aparece, pero la de Santiago también es una bolsa de valores. La de Valpo ya solamente, yo creo que tienen administración, no tienen compra y venta de acciones. ¿Ya? Como ven, también están los estados financieros de estas sociedades y eso es lo que vamos a ir mirando después. Entonces, espero haberlos motivado para que puedan encontrar las temáticas que les interese y puedan ir trabajando. Nosotros en la segunda hora yo les voy a explicar el trabajo que vamos a hacer de las memorias y la importancia de los estados financieros. ¿Ya? Así que hacemos el receso. Entre el mismo curso no.
Yo creo que sí. Ya chicos, nos vamos a ir a un receso.